Hola, bueno, bienvenidos a esta conferencia que es cómo manejar la ansiedad. Voy a empezar a transmitir en vivo por Facebook, por mi página en Facebook y ahora voy a activar el Instagram, así que denme unos segunditos para yo poder hacer estas cositas en vivo. Bueno, estoy probando la conexión del Instagram. Hola, hola. Bueno, bienvenidos a esta conferencia que es donde voy a estar hablando, o este video en vivo, o esta transmisión en vivo, suena mejor, ¿cierto? Sobre cómo manejar la ansiedad. Eh, durante todo este mes he estado compartiendo sobre ansiedad. De verdad que intenté hacer un ejercicio como muy juicioso para poder transmitirles todo el conocimiento como en pequeñas palabras, frases, en fin, información valiosa que pudiera nutrirlos frente a esta problemática, padecimiento, enfermedad, como ustedes lo quieran llamar, o esta sintomatología que aqueja a muchas personas y que en ocasiones la identificamos o la naturalizamos, la normalizamos y resulta ser bastante impactante y puede traer diferentes consecuencias en la vida de muchas personas que padecen trastornos de ansiedad. A ver, entonces estoy esperando unos minutitos, ¿sí? Para ver si hoy tenemos interacción, si se conectan algunas personas, si aquellas personas que veo, por ejemplo, en Facebook vi que alguien está, si pueden saludarme o decirme cómo está el sonido, si está bien, si me están escuchando, para yo empezar a conversar y contarles lo que preparé hoy en cuanto a cómo manejar la ansiedad. Bueno, empecemos. Voy a empezar contándoles un poquito de mí para aquellas personas que no me conocen y que de pronto apenas están llegando, ¿sí? Que no han visto mis publicaciones sobre ansiedad que he hecho durante este mes. Eh, Soy Sunitai Caterina Benkelfat, soy psicóloga, me he especializado en la psicología clínica, que básicamente trabaja el Hola, hola, bienvenido, gracias por saludar, muchas gracias. Si me pueden decir si se está escuchando bien, se los agradecería para yo continuar y no sentir que estoy como súper, listo, súper Carolina, gracias. Bueno, entonces les estaba contando sobre mí un poquito. ¿A qué me dedico? Actualmente, entonces los psicólogos clínicos nos dedicamos a acompañar procesos de transformación personal, de autoconocimiento y también estamos enfocados en todo lo que tiene que ver con trastornos, ¿sí? Trastornos de personalidad, trastornos psiquiátricos, ansiedad, en este caso que les voy a contar, depresión, en fin. Entonces, así como un abrebocas o una mini presentación sobre mí, actualmente y en los últimos meses he empezado a transmitir, a compartir en redes lo que he aprendido a lo largo de estos 10 años de experiencia que tengo como psicóloga y en la cual actualmente me estoy enfocando principalmente a acompañar procesos clínicos, es decir, procesos de transformación en psicoterapia personal, sobre todo, digamos que ahora estoy haciendo más que todo procesos individuales. Hola, gracias por estar presente, qué rico compartir. Hoy ustedes saben que hago los en vivo para poder interactuar, para poder conocer sus preguntas y poder, por supuesto, responderlas en vivo, ¿sí? Y bueno, voy a comenzar entonces hablándoles sobre cómo manejar la ansiedad. Pues lo primero a tener en cuenta, si ustedes vieron y estuvieron atentos a todas las publicaciones que les hice este mes, pues se dieron cuenta que hay muchas formas de, digamos, manifestación o de categorizar la ansiedad. Es decir, que hay un mundo de probabilidades y cuando tú eres ansioso tienes... Hola, Julián, bienvenido. Eh, a- Quiero aclarar algo, cuando ustedes me saludan y esto, a veces me distraigo, así que pido disculpas, ¿sí? Porque estoy como pendiente de estas cosas técnicas y a veces me distraigo, pero vuelvo al discurso inmediatamente.
Entonces, lo que les estaba contando es que lo que voy a intentar hacer es dar algunas pautas súper generales, teniendo en cuenta que para que tú puedas trabajar, si tú estás padeciendo o empiezas a ver que tienes muchos síntomas de ansiedad, pues tienes que hacer una lectura desde tu historia, desde tu cultura, desde la manera en cómo tú vives o vivencias la ansiedad. Porque la probabilidad de que tú la vivas igual que tu compañero, que tu amigo, que tu vecino, en fin, pues es muy mínima, ¿sí? El universo interno tiene un sinfín de significados que no podemos generalizar, ¿sí? Y a eso voy, que lo que voy a ir a compartir, y aquí me estoy estoy intentando es aclarar definitivamente que esto es muy específico, que la ansiedad no todas las personas la viven igual y que me preocupa en ese sentido que se busquen tips generales para quitar la ansiedad sabiendo que esto se vivencia de manera muy individual. Entonces, así que voy a intentar hablar de manera general. Y lo segundo importante es que todas las enfermedades o todos los padecimientos merecen una lectura del contexto en donde se presentan. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de cómo nosotros vivimos, por ejemplo, de cómo nos alimentamos, se desencadenan algunas enfermedades, de cómo nosotros concebimos el mundo o de cómo el mundo o digamos, el modelo de este sistema nos enseña cómo vivir. Por ejemplo, nuestra cultura es una cultura centrada en el éxito y en ese sentido, si tú estás pensando todo el tiempo en el éxito o en el futuro o en cumplir metas, por supuesto, conlleva a que, por ejemplo, aparezcan los estados ansiosos de manera muy frecuente en la población. Por eso yo les compartía durante el mes sobre datos que de verdad hay un gran impacto en la población en cuanto a los síntomas y frente a este trastorno de ansiedad. Entonces, bueno, empecemos ahora sí como en materia. Lo primero que quiero compartir es lo más importante, digamos que el primer paso sobre todo es conoce. Conoce la ansiedad y conócela y date cuenta que es tu amiga, que es tu aliada. La ansiedad es un estado natural y yo, si bien hablé durante todo el mes como si fuese patológico, para poder que lo viéramos como un estado que está constantemente presente y que eso sí no es natural, pero la ansiedad aparece como nuestra aliada en la medida en que es un estado que nos previene, ¿sí? Que nos previene hacia un posible futuro catastrófico, hacia una posible amenaza, hacia un posible peligro, ¿sí? En ese sentido, si la ansiedad es nuestra amiga, ¿sí? O digamos que es nuestra aliada o nos está comunicando, nos está transmitiendo un mensaje en ese sentido, pues verla como una enemiga definitivamente hace que se incremente la angustia o la sintomatología, es decir, si tú te peleas, si tú estás constantemente en conflicto con este estado, pues definitivamente no vas a poder abordarla de manera asertivo. Entonces, mi primera sugerencia o el primer paso que yo considero necesario para manejar la ansiedad es primero conocerla y darnos cuenta efectivamente que si bien este estado es un estado natural, es un estado necesario porque en la vida, en algunas situaciones, en algunos momentos estamos en posible peligro y esta nos permite que nuestro cuerpo y nuestro organismo se active ante la posible amenaza, pues si vivimos constantemente percibiendo la vida como una amenaza, pues en ese sentido ya se puede convertir en algo patológico. Si ustedes quieren ahondar un poquito más sobre, porque ese no es el sentido de este compartir, ¿sí? Si quieren ahondar un poco más sobre qué es la ansiedad, pueden ver el video que monté en YouTube, o que también está en mi página, ¿sí? O revisar todas las publicaciones, todo lo que les he estado compartiendo este mes para que empiecen a ahondar sobre qué es la ansiedad. Pero no solo comprender como el significado teórico, porque pueden haber muchas posturas. De hecho, yo les hablaba que hay una diferenciación para algunos teóricos de ansiedad y angustia. Entonces, lo que se considera patológico ya es la angustia y toda la sintomatología y todo lo que sucede cuando estás viviendo. La angustia más que eso es que ustedes
y creo que ese es por eso el primer paso para poder empezar a manejar los estados ansiosos. Cuando los ves como un estado constante y problemático en tu vida, es comprender cómo sucede esto en ti, cómo sucede en mí la ansiedad, en mi Diana, en mi Alexandra, en las personas que están presentes. Entonces, que puedan ver yo, Cristian, cómo estoy vivenciando los estados ansiosos y cómo soy yo ansioso. Yo, Roger, bienvenidos a todos y a todas que me están acompañando hoy. Mientras voy contando y voy compartiendo, bienvenidas a sus preguntas. Veo muchos colegas presentes también, entonces sobre todo a todos aquellos que son colegas, bienvenidos sus comentarios y sus aportes, porque son excelentes clínicos, ¿sí? Y sé que podrían aportar muchísimo en esta interacción, en esto que van a ver algunas personas posteriormente, que están en la búsqueda, que quieren sanarse y que ven la psicología como un camino de transformación y de sanación del ser. Bueno, entonces, estaba hablando entonces sobre ese primero. Entonces, conoce la ansiedad y reconoce la ansiedad como la amiga que trae un mensaje o tu aliada que trae un mensaje de transformación, que algo hay que transformar. Entonces, si nos imaginamos un futuro catastrófico, si estamos entendiendo que la ansiedad es ese estado en el cual yo estoy entre el aquí, ¿sí? y el posterior y el futuro, y me estoy imaginando que ese futuro es catastrófico, entonces identifiquen qué es lo amenazante, ¿sí? Como vieron durante este mes, yo les hablé de muchos trastornos. También les hablé de fobias, les hablé sobre el trastorno de ansiedad generalizada, sobre las fobias específicas que son diversas. Yo ni siquiera me sé de memoria todas esas fobias porque son muchísimas. Pero en ese sentido, ¿para qué les nombro esto? Para que ustedes puedan ver a qué es lo que les está resultando amenazante, qué es lo que ustedes perciben peligroso. Y les voy a contar cómo yo aprendí, yo creo que a conocer muchísimo más en qué consistía la ansiedad y fue por una experiencia personal y voy a usar este ejemplo para referenciar aquellos, digamos, aspectos que les voy a ir contando sobre qué les podría aportar para que ustedes empiecen a manejar la ansiedad en sus vidas. Bueno, entonces un ejemplo, algo que yo viví y fue la primera vez que yo sabía que era una crisis de pánico, lo conocía teóricamente, pero la vez que vivencié lo que era una crisis de pánico, comprendí todas las manifestaciones que se dan a nivel físico y, ok, ya reviso lo que están compartiendo. Todo lo que se da a nivel físico y comprendí lo angustiante, ¿sí? ¿Cómo se puede incrementar aún más la angustia cuando tú estás vivenciando, estás teniendo todas estas sintomatologías que ya fui compartiendo durante el mes, cuando tienes, por ejemplo, una crisis de pánico? Entonces, ¿qué me sucedió a mí o cuál fue la situación? Yo tenía un trabajo que trabajaba con personas que eran infractores de ley, trabajaba en un contexto bastante peligroso, donde habían balaceras constantemente, bueno, y había situaciones de alto riesgo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué me resultó amenazante? Y es que empiezan en algún momento, como mi función o mi rol era que estas personas, estos chicos menores de edad, infractores de ley, salieran de este sistema y salieran de delinquir. Pues por supuesto yo hacía muy bien mi trabajo y estos chicos, algunos salieron de algunas pandillas, de algunos grupos de microtráfico, en fin. El asunto, para resumirles el cuento y la historia y compartirles un poquito para usar este ejemplo y referenciarles algunas como recomendaciones que les quiero dar en cuanto a esto con ejemplos específicos, es que lo que me resultaba amenazante o en el momento en que me dio la crisis fue cuando me empezaron a enviar mensajes, me empezaron a decir que hacían en el barrio, que querían hablar conmigo, en fin. Entonces se presentaron una serie de situaciones en donde mi vida estaba bajo amenaza. Y aquí fue la primera vez que yo tuve todas las manifestaciones físicas, ¿sí? La falta de oxígeno, la alteración en mi ritmo cardíaco, la confusión. De hecho, llegó un momento en el que yo no sabía dónde estaba, el instante donde tuve la crisis de pánico. Y ahí empecé a darme cuenta. Entonces, cuando seguí yendo al barrio, seguí yendo a los lugares, que necesitaba resignificar ese espacio, que necesitaba resignificar
mi trabajo, o si no, iba a seguir desencadenando crisis cada que estuviera en espacios similares. Entonces aquí, como en resumen, voy a revisar la pregunta. Cuando pienso en que aún no puedo ubicarme laboralmente, empiezo a sentir ansiedad, pero con síntomas físicos muy fuertes. Sí, efectivamente, y gracias por compartir, una de las, eh, digamos, como de las situaciones que en la actualidad nos aquejan a muchos, tiene que ver, y sobre todo pues cuando vivimos en un país donde, por ejemplo, las tasas de desempleo son altas, es esta idea de no solo de éxito, sino también de cumplir algunas metas o algunas necesidades y de imaginarnos ese futuro catastrófico. Y aquí se pueden desencadenar también algunos mecanismos, algunas formas para evitar esto que les voy a hablar posteriormente y cómo manejarlo. Gracias por compartir. Voy a seguir hablando para ver si esto que te voy a compartir te puede servir para trabajar eso que me estás compartiendo, Carolina, ¿vale? Bueno, entonces sigamos. Entonces, ya les conté como cuál fue mi experiencia, qué era lo amenazante. Entonces, mi invitación aquí en este primer paso, en esta primera sugerencia o aspecto a abordar para manejar la ansiedad es conozcan la ansiedad, vean qué significa, edúquense, de verdad empiecen a explorar cómo ustedes vivencian la ansiedad, porque el primer camino es el del reconocimiento, es de la comprensión, ¿sí? Bueno, y empezar a ver entonces qué es lo que nos imaginamos catastróficos, cuáles son todos esos pensamientos, qué es lo que nos da miedo puntualmente, así como Carolina identifica, ok, pareciera ser que cuando yo me imagino mi futuro, me imagino desempleada. Entonces, lo que me resulta angustiante en este caso es que yo no encuentre trabajo, ¿sí? Me resulta amenazante esto y bueno, por supuesto, en un trabajo terapéutico se podría profundizar mucho más esto y trabajar. Y aquí les voy a dar como algunas recomendaciones que les puede ser de utilidad. Entonces, lo segundo que quiero compartirles es vive la realidad de tu presente. Entonces, algo que sucede con las personas o cuando estamos ansiosos es que vivimos en un mundo de probabilidades, pero esas probabilidades, es decir, estás viviendo todo el tiempo en el futuro, por tanto no se construye en el presente. Y aquí la primera clave para aportarte, Carolina, y es que si tú vives en el futuro constantemente, es muy posible que dejes hacer aquello que necesitas hacer en el presente para cambiar eso que te estás imaginando en el futuro. En ese sentido es que empiezas a utilizar o invertir tu energía en el futuro y dejas de invertir esa energía que puedes utilizar en el presente para transformar esa situación que crees que va a ser catastrófica. Y una pregunta que se hace normalmente el ansioso o cuando tenemos estas, digamos, esta forma de vivir nuestra vida o vivir algunos aspectos de nuestra existencia es, ¿será que puedo soportar la vida siendo la vida incierta? ¿Sí? Y quiero que la escriban o las personas que lo vean posteriormente y es, ¿puedo soportar que la vida sea incierta? Y la respuesta a esta pregunta va a ser la clave para saber cómo trabajar, por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida va a ser incierta y que en ese sentido tú te puedes imaginar o una vida con resultados súper positivos, por ejemplo, tú te puedes imaginar, ¿no? Y voy a aprovechar ya que nos compartiste abiertamente, Carolina, tu ejemplo, y es, yo puedo imaginarme mi vida teniendo un súper trabajo o creándome un súper trabajo, imaginándome dónde voy a trabajar, quiénes van a ser mis clientes, en fin, como que esa proyección de esa vida que es incierta, que no sé cómo va a ser, pues yo la puedo proyectar de manera positiva. ¿Cuál es el desafío aquí? ¿Sí? Y es, mira, yo tengo una pregunta, envío una solicitud para estar en tu video de envío. Ok, voy a poner, algo me apareció en Instagram y yo voy a poner que sí, una solicitud. Yo no soy muy buena en esto, hay cosas que no sé muy bien, entonces, bueno, sí.
Entonces estaba, ok, es como para que pueda estar presente ya, listo. Alguien solicitó que quería estar presente y le di a aceptar y me fui. Entonces, bueno, entonces vive en la realidad de tu presente. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás viviendo constantemente en un mundo de probabilidades y que ese mundo de probabilidades es negativo, pues el trabajo, por supuesto, o la respuesta a esta vida que es incierta, porque la existencia es incierta, tú no sabes cómo va a ser tu futuro, pero dependerá de la manera en cómo tú empieces a imaginártela y también empieces a transformar esa manera de ver y de percibir tu futuro, pues también podrás empezar a trabajar, por supuesto, esta sintomatología, esto que sucede con tu cuerpo. Entonces, primero trabaja, uno de los primeros trabajos que uno hace en consulta o que hago con las personas que tienen esta sintomatología o que viven este malestar en sus vidas es trabajar la temporalidad. ¿Sí? Miran en qué, hola, bienvenida Martínez, en qué temporalidad estás constantemente. ¿Sí? Entonces evalúa, es un primer paso, evalúa en qué temporalidad estoy y si exploras y te das cuenta que efectivamente estás en la temporalidad del futuro constantemente, pues uno de los primeros trabajos y de los experimentos que hacemos en terapia y que tú puedes empezar a explorar en tu vida cotidiana es cómo logro estar aquí y ahora, en el presente, ¿sí? Es un trabajo de entrenamiento que implica conciencia, que implica estar constantemente, digamos, pilas a cuando tú te vas al futuro, ¿sí? Y no es que no veo, es que no significa que no puedas pensar en el futuro, ¿sí? Pilas. Estamos hablando que esto se ha vuelto algo patológico, que esto nos trae angustia y que siempre estamos pensando en un futuro catastrófico, ¿sí? En un futuro amenazante, de peligro. Entonces, así como te entrenaste, así como desarrollaste más bien hábitos en tu vida para imaginarte que el futuro es amenazante y posiblemente en tu entorno familiar o posiblemente en aquel contexto donde creciste, eh, vinieron todos estos mensajes de que el mundo es amenazante o que algunas cosas son amenazantes o que algunas situaciones pueden llegar a ser amenazantes y tu vida está en peligro o la vida de otros puede estar en peligro, como les hablé del trastorno de la separación, también te puedes encadenar eso pensando en los otros. Entonces, en ese sentido, el primero, uno de los trabajos es enfocarnos en la temporalidad. Y esto implica, por ejemplo, que tú desarrolles bitácoras, ¿sí? Que durante una semana mires y observes todo tu día y mires en qué momento te estás yendo al futuro, ¿sí? En qué momento estás yéndote al futuro. Porque uno de los trabajos más importantes cuando estamos o abordamos la ansiedad es la temporalidad, ¿sí? Vives en el futuro, todo el tiempo estás en una temporalidad que no corresponde a tu organismo y por eso se dan todas estas manifestaciones o síntomas físicos muy fuertes, porque estás aparentemente dándole un mensaje a tu organismo de que hay algo amenazante, ¿sí? De que de verdad lo que estás pronta a vivir es amenazante, es peligroso, no te va a gustar, no va a ser satisfactorio. No vas a disfrutar, por ejemplo, o no vas a lograr algo, como es el tema laboral. Algunas actividades que recomiendo, por ejemplo, para vivir el presente es, en general, el ejercicio físico te ayuda muchísimo para estar en el aquí y en el ahora. El yoga, por ejemplo, es una de las prácticas que considero que más estimula este ejercicio de estar en el aquí y en el ahora, o también la meditación, que en algunas prácticas de yoga pues se incluyen ejercicios de meditación, porque están diseñados directamente para esto, ¿sí? Uno de los principios básicos, yo no soy experta en yoga ni en meditación, pero lo he practicado y me he dado cuenta cómo contribuyen, por ejemplo, si ustedes no deciden, por ejemplo, hacer un proceso terapéutico y quieren ver otras opciones, el yoga les puede ayudar muchísimo. Y no es que entren y inmediatamente se les quite la ansiedad y la angustia, no, empiezan a practicar qué es estar en el presente. Y ahí voy a otro aspecto fundamental y es estar conectados entonces con el cuerpo, con la realidad, con lo concreto. Y una de las preguntas que me hicieron en un comentario que me hicieron sobre
que quería que abordara sobre las crisis de pánico y les voy a dar como algunos tips. Ya les conté que mi situación para poder empezar a dar como estas recomendaciones y es cuando estás en una crisis de pánico, por ejemplo, y no estás vivenciando, cuando estás en una crisis de pánico, tú no estás vivenciando la situación traumática o la situación amenazante, estás en otra situación, pero posiblemente hay un estímulo, ¿sí? O algo en el contexto que se te asemeja a esa situación que te trajo estas ideas de sentirte en peligro, ¿sí? Entonces, algo importante es estar presente en lo concreto, es decir, en la realidad que estás viviendo. Digamos que tú estás con una persona que está viviendo una crisis de pánico, entonces te voy a dar como algunos datos que cómo les puedes ayudar a esta persona que está viviendo la crisis de pánico. Está sintiendo todas estas manifestaciones de que le falta el oxígeno, de que entra en estados de confusión, por tanto, si no está entrando el oxígeno al organismo, de que su ritmo cardíaco se acelera, algunas personas sienten que se van a desmayar, en fin, tráelo a lo concreto, tráelo a la realidad. Por ejemplo, pregúntale dónde estamos, qué día es hoy, ¿sí? Tráelo al aquí y a la hora, al presente, porque lo que hace que se den todas estas manifestaciones es lo que se está imaginando de lo que le puede llegar a suceder. Por tanto, el mecanismo o la forma de trabajar en ese instante cuando se está dando la crisis es traerlo a lo concreto, es traerlo a la realidad. Cuando me ha sucedido en llamadas de emergencia, por ejemplo, en algunas situaciones donde algunas personas tienen cuadros ansiosos, lo que hago es eso, traerlo a lo concreto. Entonces, por ejemplo, les pido que me describan la sala donde están, ¿sí? Cuéntame, estás en tu cuarto, ¿ok? Cuéntame cómo es tu cama, de qué color es tu cama. Por favor, toca la textura y de pronto esta persona te va a decir, pero ¿por qué me preguntas esto? O qué estúpido, me estoy sintiendo mal. En fin, tú dile, confía en mí, y ya voy a la confianza, que algo es importantísimo cuando hablamos de ansiedad. Confía en mí, cuéntame, ¿cómo es la textura de tu cama o de tu cubrelecho? ¿Sí? Cuéntame cómo estás vestida, ¿sí? O cómo estás vestido. Tráelo a algo concreto, a algo del aquí y del ahora. O invítalo a conectarse con elementos, ¿sí? Y esa es otra práctica que me parece súper positiva y es actividades que te puedan estar, que te permitan estar en el presente, con la realidad, con lo que está aquí y ahora y que te genere sensaciones físicas principalmente, ¿sí? Por ejemplo, el contacto con la tierra, el sembrar, el estar en general en la naturaleza, pero estar en la naturaleza en contacto consciente, ¿sí? El nadar, el ir al mar, el caminar descalzo, todo lo que tenga que ver con el contacto con elementos de la naturaleza, con elementos concretos. Si no puedes ir a la naturaleza, entonces si estás en casa, cuando estás, por ejemplo, lavando los platos, entonces que te conectes con el agua, ¿sí? Cómo pasa el agua, ¿sí? En ti, o cuando te das una ducha, que te des una ducha consciente. Son actividades que te pueden permitir hacer estos pequeños ejercicios. Recuerden que les estaba hablando que hay que entrenar nuevamente no solo nuestra mente, sino también recordarle a nuestro cuerpo que puede vivir en el presente, que puede disfrutar el presente y que en ocasiones está muy bien que se vaya al futuro. Si necesitamos planear, si necesitamos soñar o si de verdad necesitamos ver si algo está siendo amenazante y reaccionar, porque sabemos que las situaciones difíciles y amenazantes en la vida pueden suceder, es decir, en cualquier momento se puede presentar por ejemplo, en un país como Colombia, disparos en la calle o que nos roben, ¿cierto? Pero eso no es algo que sucede todos los días, o al menos a nosotros, ¿sí? En el mundo de probabilidades no nos va a suceder todos los días, ¿sí? Hola, bienvenidos a los que se están uniendo. Estoy hablando sobre cómo manejar la ansiedad, así que bienvenidas sus preguntas, sus comentarios, sus aportes. Veo que hay colegas, colegas que sé que son muy sabios, que tienen conocimiento sobre el tema, así que bienvenidos todos sus comentarios que verán posteriormente personas que estén interesadas en sanar, en trabajar o en compartir esto para otros seres que necesitan transformar su vida, ¿sí? Bueno, entonces continúo. Les estoy hablando de algunos aspectos que pueden contribuir de manera muy general, porque como vienen todo el mes,
Yo estaba hablando sobre la ansiedad y la ansiedad es un tema que yo puedo seguir hablando el próximo mes, pero voy a parar para seguir, por supuesto, compartiendo sobre otras temáticas de interés y que puedan contribuir a su salud mental. Entonces, les estaba contando cómo pueden apoyar, ¿sí? Yo les hablé de un ejemplo, ¿sí? De cómo para mí era amenazante y tuve una crisis de pánico y ahí comprendí toda la teoría que me sabía de memoria. Y es un aspecto a trabajar cuando una persona está en crisis es que te falta la respiración. Entonces, otro aspecto a trabajar y esto de vive la realidad en el presente es conéctate con tu respiración. Yo no les estoy diciendo que tienen que hacer cursos de respiración, ¿cierto? Que tienen que, qué sé yo, porque sé que existen metodologías y formas y bienvenidos sean, simplemente empiecen a darle un lugar a su respiración para conectarse con la calma del organismo en momentos, por ejemplo, cuando si están sufriendo un episodio o si alguien está sufriendo un episodio, es importante que la respiración se dé, si está hiperventilando, es decir, si está respirando muy rápido, ¿sí? Y esto hace que falta oxígeno no solo al organismo, al cerebro, y por eso se dan todas estas consecuencias de confusión mental, de no saber dónde estoy, y se incrementa toda esta angustia que se puede dar si se está dando una situación. Entonces ya les di algunos datos como traigan a la persona a lo concreto, al presente, en fin, y también trabajen con esa persona la respiración, que hagan inhalaciones profundas, ¿sí? Es un reaprendizaje y eso se hace en terapia también, es un reaprendizaje y desde el enfoque Gestalt hacemos continuum de conciencia con la respiración porque es un reaprendizaje del cuerpo de estar en el aquí, en el ahora, en el presente, porque si resulta que la ansiedad es vivir en un futuro y es vivir en un futuro catastrófico que nos estamos imaginando, amenazante, pues yo tengo que volver a retomar o a reprogramarme o a reaprender la manera en cómo mi cuerpo se conecta con esta realidad que es improbable, que es incierta, que no sabemos qué va a pasar mañana, ¿sí? Y que necesito de alguna manera confiar, ¿sí? Entonces, una forma de poder ayudarle al cuerpo es hablándole, ¿sí? Entonces dirán, pero es que si la persona está angustiada, y de hecho la ansiedad es como muy, hola, bienvenidos a las personas que se están uniendo, estoy hablando sobre cómo manejar la ansiedad. La ansiedad es como gritona, ¿sí? De hecho, es más difícil encontrar, y el próximo mes, ahora en noviembre, que ya empezó hoy, voy a hablar sobre la depresión. Es más difícil encontrar o identificar una persona depresiva y una persona ansiosa porque la ansiedad se exterioriza, ¿sí? Entonces, si esto pasa, si la ansiedad es como gritona, como que hace ruido, necesitamos atraer la calma y un mecanismo y irnos a lo concreto, a la realidad, al presente. Y uno de los mecanismos más asertivos, que de hecho, como les nombré, yoga y meditación, el trabajo de respiración es vital. Hablarle al cuerpo, por ejemplo, en situaciones de crisis de pánico, ¿sí? Una de las primeras clases que recuerdo que tuve con la nana, ella habló de las crisis de pánico y la nana es Adriana Snack, es la creadora del diálogo con los órganos, y ella decía que en las crisis de pánico hay que enseñarle a las personas que sufren este padecimiento, que tienen este padecimiento, a conversar con su cuerpo, a conversar, por ejemplo, con el corazón, que es algo que suele ser lo que más nos angustia porque creemos que estamos teniendo un paro cardíaco, ¿cierto? Entonces, hablarle al corazón, contarle dónde estás, qué está sucediendo, explicarle, les puede sonar tal vez muy tonto, tal vez muy insignificante, pero de verdad ustedes no saben cómo impacta solo el hecho de traer a la persona al presente y de enseñar a desarrollar un diálogo interno con el cuerpo, porque eso es lo que está faltando, es esta conexión con el cuerpo en el presente. Entonces tenemos que reaprender a conversar, a dialogar con nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con la persona que vive ansiedad? Es que siente que no se puede sostener en este mundo porque es amenazante, ¿sí? O que el mundo no lo sostiene. Entonces, otro aspecto a trabajar y otro aspecto que puede contribuir muchísimo para manejar la ansiedad es confiar en la existencia, ¿sí?
¿Y a qué voy? Que las personas que sufren constantemente de ansiedad es que tienen falta de confianza. Eso es algo nuevo, ¿cierto? Y es que resulta que el misterio de la vida, ¿sí? Y posiblemente, no sé si algunos de ustedes ya saben el misterio de la vida y todos sus secretos, pero el misterio de la vida es que no sabemos cómo resolver muchos aspectos y en ocasiones lo que sucede es que nosotros no nos reconciliamos o no nos abrimos a este mundo de probabilidades o lo que sucede es que pensamos que las probabilidades siempre van a ser catastróficas, ¿sí? Bueno, bienvenidos a las personas que se están uniendo. Yo sigo viendo como mis apuntes, quiero acomodar algo porque, listo, ya, no veía el Facebook. Bueno, y miren un ejemplo de falta de confianza, y este es un gran tema que trabajo y veo en consulta, por supuesto, es cuando desarrollamos muchos mecanismos de control, ¿sí? Tanto con las personas o con nosotros, eh, porque no confiamos. Y les voy a dar ejemplos específicos, como cuando salimos, por ejemplo, de nuestra casa y cerramos 5 veces la puerta, o nos devolvemos varias veces a cerrar el gas o a cerrar las ventanas, y porque no confiamos en que cerramos bien, ¿sí? Eh, cuando, cuando somos ansiosos necesitamos trabajar nuestra percepción en ese sentido y saber y confiar en nuestra percepción, es decir, efectivamente yo cerré bien la puerta y puede que en algún momento no lo hagas bien, ¿sí? Pero lo que está fallando ahí y lo que está sucediendo es que yo no confío en mis acciones y empiezo a desarrollar posiblemente actividades muy obsesivas o muy compulsivas en ese sentido. Por ejemplo, si yo siento que es muy amenazante algo, entonces empiezo a tener comportamientos para protegerme de eso que es amenazante constantemente. Si ven las fobias, por ejemplo, muchas de las fobias tienen que ver con la falta de confianza en sí mismo. Y esto no es tan simple, yo se los estoy nombrando, yo les estoy hablando de algo súper general, pero de verdad esto puede resultar sumamente angustiante porque no sabemos cuál fue la experiencia que desencadenó o que trajo esa información o que ilustró, o que nos dijo, nos trajo ese mensaje de que esa experiencia puede llegar a ser amenazante o está siendo amenazante y en el futuro puede llegar a ser amenazante. Pongo un ejemplo específico y es, eh, como les conté en el momento que tuve la crisis de pánico, si yo significo, por ejemplo, el barrio donde iba a trabajar de manera constante como un barrio amenazante, pues yo iba a desencadenar crisis de pánico cada que iba al barrio a hacer terapia, ¿sí? Una persona que tuvo una experiencia negativa, por ejemplo, en una exposición en el colegio, y si fue una experiencia donde se burlaron de esta persona, donde tal vez no se aprendió bien la teoría o tal vez estaba muy nervioso y no se pudo expresar bien y empieza a creer y a desconfiar en sí mismo y a tener y a construir la creencia de que no tiene habilidades, por ejemplo, comunicativas, pues puede llegar a desarrollar, como les nombré, un mutismo selectivo, por ejemplo. Es decir, que ya eligen en circunstancias específicas a no hablar o puede desarrollar una fobia social, ¿sí? A no estar en situaciones específicas porque puede resultar tan amenazante. Entonces, no es falta de confianza y hay que cambiar y simplemente hay que tener pensamientos positivos. Creo que hay que tener mucho cuidado porque estos no son temas a la ligera, son temas importantes, son temas que hay que profundizar, que hay que conocer cuál es tu realidad, qué te sucedió, de dónde nace, cómo se origina esto y más que esto, cómo lo vives y cómo lo podemos transformar, porque seguramente muchas de estas manifestaciones o este padecimiento puede limitar tu vida, ¿sí? En ese sentido, pues lo que uno trabaja en terapia es reprogramar tu visión de mundo, ¿sí? Crear una visión de mundo mucho más amplia que te permita ver que la vida no es amenazante, ¿sí? Que la vida te acoge, que la vida te ama, que la vida es amorosa también, que la vida también tiene resultados positivos, así como los tiene negativos. Pero en este sentido, pues si nos estamos centrando en lo negativo, pues el trabajo va a ser en cómo poder empezar a volver a enfocar nuestra mirada en lo positivo de la vida,
¿sí? Y pilas, por eso les digo que hay que tener cuidado porque no es solo ver tips en internet, no es solo estar, esto es importante, interactuar, ver conferencias, ver las opiniones de las personas, ¿sí? Quién te puede orientar, pero si de verdad está haciendo algo mucho más crónico, algo que te está afectando en tu vida cotidiana, pues no solo te limites a seguir consejos o sugerencias, es necesario que lo trabajes, que hagas un tratamiento. El primer paso es la comprensión y creo que este es el ejercicio que les estoy compartiendo y que quería como hacer hoy en esta mini conferencia y que intenté resumir, Dios, porque es que eso es mucha información que les quería compartir. Entonces, ¿cómo es reprogramar la visión del mundo, la mirada del mundo, esa mirada del mundo que tenemos amenazante y empezar a confiar en ella? Entonces, empieza a crear frases, mantras, dependiendo de la creencia que tú tengas, de cómo quieres ver el mundo, de cómo cada día, que te levantas, quieres empezar a percibir tu mundo. Un ejercicio que puede contribuir a esto también es empezar a ver, a escribir, por ejemplo, los aspectos positivos que pasan en tu vida. ¿Sí? En el día, no sé, te tomaste algo rico y tuviste una interacción positiva, lograste hacer algo que normalmente no logras hacer. Esto puede ser un ejercicio que puede contribuir a manejar la ansiedad. Bueno, voy a ir terminando ya. Me pasé un poquito el tiempo, creo que hablé un poquito más de los otros aspectos. Me encantaría que si tienen algún comentario, alguna pregunta, bienvenidas son, ¿sí? Y voy a terminar con algo que me parece importante que hagan con ayuda profesional o si resulta ser simple para ustedes, pues que lo empiecen, digamos, que entren en acción y es, empiecen a enfrentar estos miedos. La ansiedad se produce por el miedo a lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Si es miedo a hacer el ridículo, si es miedo al agua, si es miedo a salir a la calle, si es miedo a estar en algunos espacios, por ejemplo, de la ciudad, a separarme de un ser querido, de mi mamá, de separarme de mi esposo, ¿sí? Si esto es lo que está sucediendo, entonces los invito a que empiecen a afrontar estos asuntos inconclusos, ¿sí? Porque esto se vuelve una acumulación de asuntos inconclusos, de situaciones que ustedes no afrontan, de situaciones que ustedes no están cerrando y que les está consumiendo energía. Hagan una lista de sus miedos, desde el menor, desde el miedo más chiquitito, ¿sí? Hasta el mayor, y empiecen a trabajarlos de manera, digamos, con un ritmo, con unas metas, ¿sí? Y puede ser un miedo mínimo como, por ejemplo, a mí me da miedo fritar, ¿sí? De verdad. A mí me da miedo el aceite caliente. Y resulta que en la cotidianidad pues hay que fritar cosas, ¿sí? Y tengo un hogar y pues eso lo tengo que hacer. Así sea un miedo chiquitito, ¿sí? En esa lista, pues empiecen a afrontar aquellos miedos, aquello que te parece atemorizante, que te imaginas que va a traer una catástrofe o que va a traer algo negativo a tu vida. Y si de verdad sientes que no lo puedes hacer solo, no dejes acumular todas esas experiencias o todos esos asuntos inconclusos. Eh, bueno, espero haberles sido de utilidad, ¿sí? Aquí me pongo a sus servicios, recordarles que la enfermedad es el camino hacia el bienestar, recordar que la enfermedad, los padecimientos, los síntomas no son nuestros enemigos, ellos siempre traen un mensaje de algo que está mal en nosotros que hay que cambiar, simplemente hay algo que hay que transformar. Recordarles que es importante que no los evitemos, que no los rechacemos, porque esto hace que se incrementa el padecimiento. Entre más tú evites algo, es decir, si estás evitando, ¿sí? Por ejemplo, sentirte ansioso, entonces haces un montón de actividades que hacen que no estés presente, que no te escuches, en fin, pues de verdad esto lo que genera es una bola de nieve. Y mi recomendación sobre todas las cosas es que empiecen a asimilar, a integrar y posiblemente y ojalá a transformar eso que ustedes consideran que es un padecimiento. Bueno, aquí termino.
este compartir de hoy. Gracias, Carolina. Es necesario un polo a tierra. En ese sentido, sí es necesario uno estar siempre en lo concreto, en lo real, en volver en el aquí y en el ahora. ¿Y en qué puedo hacer aquí y ahora para afrontar esas situaciones que son desafiantes? La vida tiene muchas situaciones desafiantes, efectivamente, y lo que sucede es que muchas veces aprendimos o nos enseñaron, o bien en nuestra infancia, o bien tuvimos algunas experiencias de vida en donde llegaron algunas informaciones que nos dijeron, este es el resultado de una experiencia específica y ese resultado pudo haber sido negativo. Y muchas ocasiones lo que pasa es que creemos que ese resultado negativo se va a propagar, se va a multiplicar o siempre va a resultar así. Y la vida está llena de probabilidades y entre esas probabilidades están las probabilidades positivas, las probabilidades también bellas, ¿sí? Donde tú disfrutas, donde tú puedes aprender de eso desafiante. Y si te estás centrando todo el tiempo en lo negativo, ¿cierto? Si te estás centrando todo el tiempo en lo catastrófico, pues posiblemente va a ser muy desafiante que puedas trabajar, que puedas transformar esta sintomatología. Invitarlos que si quieren trabajar de manera personal, me pongo a su disposición, hago consulta virtual, ¿sí? También presencial en la ciudad de Santa Marta, que si tienen preguntas y puedo compartirles mi conocimiento, ¿sí? O lo que sé en este campo, bienvenidas sean las preguntas. Voy cerrando entonces este compartir de hoy sobre cómo manejar la ansiedad. Recuerden los 4 aspectos que les hablé hoy. Uno, conoce la ansiedad, ¿cierto? La ansiedad es su aliada, te trae un mensaje de transformación. 2, vive la realidad en el presente. Cuando ustedes vean que se están yendo al futuro de manera constante, algo hay que cambiar allí. Confía en la existencia, confía en que tu vida, en que todo lo que sucede en tu vida va a traer un aprendizaje. Eso no quiere decir que no vamos a sentir dolor, que no va a ser desafiante, confía en la existencia, ¿sí? Y finalmente empieza a enfrentar esos miedos para que puedas empezar a concluir los temas inconclusos, desde lo más chiquitito, ¿sí? Como les conté, uno de los miedos chiquitos que yo tengo, por ejemplo, a cocinar, desde lo más chiquitito, ¿sí? Hasta aquello que tal vez vemos gigantesco y que posiblemente si decidimos trabajarlo, posteriormente no lo vamos a ver tan gigante. Recuerden entonces que eso que estás padeciendo, eso que estás sufriendo, lo puedes transformar, lo puedes trabajar y que necesitas en ocasiones de apoyo, ¿sí? O en ocasiones simplemente de ser muy paciente y compasivo contigo mismo, de escucharte y de saber que la vida es un proceso, no es de resultados siempre fijos, ¿sí? Un abrazo a todos y a todas. Feliz de compartirles este ratito. Eh, y bueno, veo que no hay preguntas, así que voy a dar por terminado esta mini conferencia sobre cómo manejar la ansiedad. ¿Vale? Chao, chao.